Gracias, Memo. Gracias. Amén. Amén, ¿cómo están? Bien, qué bueno, gracias al Señor. Gusto verles a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y pues vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Amén, vamos a orar por la predicación. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor, todavía te damos gracias porque tú nos has bendecido, Señor, con el podernos levantar, con el poder estar aquí, Señor, para exaltar tu nombre, para venir y agradecerte, para aprender más de tu palabra, Señor. Queremos decirte, Señor, que reconocemos nuestra gran necesidad de ti, Señor. Reconocemos, Padre, que sin ti estamos perdidos, que necesitamos, Señor, de tu guía, de tu Espíritu Santo, de tu palabra día a día, Señor, para poder, Señor, hacer tu voluntad y agradarte. Gracias, Señor, porque eres tan bueno que nos permites reunirnos aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy con la predicación. Y bueno, el día de hoy vamos a ver con este tema que dice la palabra hecha carne. Más que una semana, el reconocimiento de el recordatorio, de nuestro diario vivir. Regularmente cuando pensamos en la Semana Santa, ¿verdad? Que en este día, pues en estos 3 días, bueno, esta semana, se celebra esto de la Semana Santa, lo recuerdan, ¿verdad? Y muchas veces lo tenemos como una fecha muy como tal determinada, ¿verdad? Y a veces viene a nuestra mente esto, ¿no? Cuando pensamos en la Semana Santa, hay personas que viene a su mente esto, los eventos especiales, las predicaciones especiales de Semana Santa, la iglesia tradicional, pues todo lo que son las, ¿cómo se les llama? Bueno, todos estos eventos especiales, Via Crucis y cosas así, ¿verdad? Sí, gracias. Los Via Crucis y todo este tipo de cosas alrededor del mundo se festejan de diferente manera, ¿verdad? Ahí lo vamos viendo como en lugares como en Italia, aquí en México, ahí en el cerro de Iztapalapa, ¿verdad? Como se van realizando diferentes eventos durante la semana. También cuando pensamos o se piensa a veces en estos días, se piensa en este tipo de acciones. Hay lugares donde se lleva al extremo, ¿verdad? La celebración, entre comillas, de la Semana Santa. Y esto es real, ¿verdad? Lugares como en Filipinas, lugares como en Italia también, en algunos otros lugares del mundo, donde hay personas que incluso ante la representación que quieren hacer de Cristo, incluso hasta se flagelan, ¿verdad? Los llevan a una cruz y realmente les clavan los clavos en las manos. Imagínense eso, ¿eh? Qué terrible. En los pies o por ejemplo en Italia, donde se van flagelando con un látigo, en un Via Crucis también, en un caminar, ¿verdad? Y se van ahí latigando. Y eso es una situación muy, pues, triste, lo podemos pensar de esa manera, que lleva precisamente a las personas a ese extremo. Y hay otro grupo también de personas que cuando piensan en Semana Santa, pues pensamos esto, ¿eh? Esto es Semana Santa. Ahí sí nos tocó a más de nosotros, ¿verdad? A lo mejor no nos flagelamos ni nada de eso, pero sí pensamos en esto, ¿verdad? Semana Santa y es ahí las vacaciones. Ahorita nada más por la cosa de la pandemia, ¿eh? Porque si no, quién sabe, ¿verdad? Pero esto tiene que ver mucho a veces con las fechas, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy a veces medio antifechas, ¿verdad? Sí saben que soy medio grinch en ese sentido. Pero es muy parecido como lo de la Navidad y situaciones que el 14 de febrero y cosas así, ¿verdad? Que le queremos dar una connotación a veces santificada, pero la realidad es que a veces se contribuye más a que sea una situación en la que contribuimos más a una liturgia de una religiosidad, que deberíamos de salir de esa religiosidad, ¿verdad? Y comprender que la Semana Santa pues no es una Semana Santa, debe de ser un diario vivir y recordar que Cristo Jesús ha muerto por nosotros. Y como en algunas ocasiones se ha predicado aquí, ¿verdad? Desde el púlpito, pues recordarnos el Evangelio diariamente, ¿no?
no solamente en una semana, ¿no? Como traerlo, es que es la semana donde tenemos que guardarnos. Yo he escuchado personas que dicen esto, ¿no? Dicen, es la semana donde tenemos que guardar, donde tenemos que entrar como en un claustro, cuando la realidad es que como creyentes diariamente debemos recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros y no dejarlo solamente en una semana, ¿verdad? Es muy respetable quien lo quiera hacer, pero tristemente se hace ya nada más como la idea de que al recordarlo se va a estar bien con Dios, ¿no? Es como decir, bueno, lo recuerdo y Dios, entonces voy a estar bien. No, la idea es que diariamente nosotros podamos recordar qué fue lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, porque tristemente no se toma ese aspecto. Y entonces ahí nos deja la idea del recordar la obra redentora de nuestro Señor, que va más allá que una sola semana. Y para esto vamos a leer el día de hoy, vamos a tener un estudio relativamente breve, pero vamos a recordar lo que nos dice la Escritura en Juan capítulo 1, de los versículos del 1 al, realmente vamos a hacerlo del 1 al 14, si no me equivoco, pero vamos a estudiarlo ahí, vamos a estar en Juan 1, vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura al respecto. Lo primero que vamos a ver en este capítulo 1, en los primeros versículos del Evangelio de Juan, tiene que ver con recordar la perspectiva que Juan tenía acerca precisamente del Señor Jesucristo. ¿Quién es Él? Y en el Evangelio de Juan nos queda muy claro el poder darnos cuenta que Juan se va a esforzar por clarificar que Jesús es Dios. Por dejar muy en claro eso, Jesús es Dios mismo que descendió del cielo, se hizo hombre para morir por nosotros. Vamos a leer los primeros versículos, dice así la Escritura: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Hay una palabra poderosa por parte de Dios que se hace carne, y es esa palabra que vemos desde el libro de Génesis. Cuando nosotros analizamos con mucho cuidado esta palabra, nos damos cuenta, si seguimos adelante, que esta palabra es la palabra logos, y que quiere decir esa palabra de poder, ¿no? Esa palabra que incluye a toda la Escritura. Es decir, es una relevancia que podemos encontrar en la palabra del Señor como ese logos, esa palabra de poder. Y para eso es importante leer los siguientes versículos. Dice así: todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra, que es la vida, es también nuestra luz. La luz alumbra la oscuridad y nada puede destruirla. Vemos esa palabra de Dios que se hace carne, y esa misma palabra que dijo sea la luz. Hace algunas semanas hablábamos de esto, de cómo esa palabra del Señor tan poderosa creó todas las cosas de la nada, ¿verdad? Y hablábamos del término ex nihilo, ¿recuerdan? Que de la nada el Señor creó las cosas, dijo sea y fue. Y aquí esta parte de que sea la luz es algo muy importante en nuestro diario vivir, porque al decir sea la luz, el Señor Jesús no solamente creó esta luz que nosotros vemos de manera física, sino que creó la luz del conocimiento de su nombre. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, el conocimiento del nombre del Señor. Entonces, en nuestro diario vivir, si hay una luz que va a guiar nuestro camino, es la luz del Señor, es la luz de su palabra. Cuando nosotros vamos y entendemos el Evangelio por la gracia del Señor, entendemos entonces que nos vamos a guiar por todo aquello que el Señor Jesucristo ha dejado establecido en su palabra. Dice entonces Juan, todo fue creado por la palabra, y sin la palabra nada se hizo. Pongamos mucha atención que la palabra ahí está escrita con P mayúscula, ¿verdad que sí? Porque hace referencia a más allá de la palabra como algo textual, hace referencia a la palabra como un ser, en este caso el Señor Jesucristo mismo, ¿verdad? La palabra que se hizo carne. Y entonces aquí, a partir de este primer punto, tenemos que nosotros pensar qué tan relevante es para mí la palabra de Dios. ¿Qué tan relevante es la palabra?
¿Realmente es esa palabra la que me conduce día a día a vivir conforme a su voluntad? Porque eso es realmente, más allá de una Semana Santa, una vida santa, porque se trata de una vida apartada para el Señor. No nos sirve de nada festejar y recordar una Semana Santa si nuestra vida no está apartada a la palabra que es el Logos, que es el Señor Jesucristo. Y si la palabra que es el Logos, que es el Señor Jesucristo, la estamos haciendo a un lado para recordarla solamente una semana al año, y eso cuando no nos vamos de vacaciones, entonces no tiene sentido. Él es el Logos, es esa palabra que hizo que todo existiera, pero que a la vez también se hizo carne para redimirnos. De ahí tiene esa relevancia la palabra del Señor. Es esa luz que, como dice el versículo 5, alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Hay veces también en nuestra vida que nosotros podemos ir caminando y encontramos un camino oscuro o un camino confuso, lo voy a decir de esa manera, donde no sabemos qué hacer. Ayer platicábamos Memo y yo acerca de la consejería y veíamos cómo el enfoque esencial de la consejería, sin duda alguna, debe ser la Escritura. Y con la Escritura debería de bastarnos en la consejería, ¿verdad? Por eso se habla de una consejería bíblica. Porque la Escritura es más que suficiente para darnos cuenta cuando estamos pisando y no vemos, o estamos en un camino de oscuridad, o estamos en un camino confuso en la vida, y la Escritura debería de ser más que suficiente, porque es la palabra de Dios que nos guía y que nos dice por dónde debemos de ir. Tristemente, a veces no es suficiente eso para las personas. A veces no es suficiente que la Escritura nos dé directrices tan claras acerca de cómo conducirnos primero como hijos de Dios y enseguida cómo conducirnos en casa, cómo conducirnos como el esposo, como la esposa, como los hijos, como los padres, porque creo que eso está muy claro en la Escritura, ¿verdad que sí? Pero tristemente a veces pareciera que no es suficiente. Y hablábamos a veces de esa necesidad que hay de recurrir a otro tipo de alivios o de consejería para poder cubrir eso. La realidad es que el creyente debería de bastarle con el Logos, que es la palabra. Debería de bastarnos con eso. Y eso es lo que yo quiero que tú guardes en tu corazón el día de hoy. Si de alguna manera trae alguna reminiscencia a tu mente el hecho de la Semana Santa, pues trae eso a tu corazón, Señor. Tú eres la Semana Santa, Señor. O sea, tú eres el Logos, tú eres la palabra. ¿Qué tanto yo estoy dejándome guiar por tu palabra? ¿O qué tan relevante es tu palabra para mí? Ponte a pensar en eso, hermano, en estos días y siempre. ¿Qué tan relevante es tu palabra para mí? Enseguida vemos en el versículo 6 algo muy importante relacionado a la importancia del testificar. Versículo 6 dice: Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz, y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Quiero que te des cuenta de algo muy importante aquí. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Luz, ¿verdad? O sea, nos queda muy claro, ¿verdad? Luz. Fíjate muy bien, dice: Dios envió un hombre llamado Juan para que hablara con la gente y la convenciera de creer ¿en qué? En la luz. Una vez en la luz. Juan no era la luz. Él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. 4 veces se menciona la palabra luz. Y venimos de ese contexto que acabamos de ver en los otros versículos, donde nos habla, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él es la luz, que es la vida, es también nuestra luz, y que es una luz que alumbrará en la oscuridad y nada puede destruirla. Si lo sumamos, son 6 veces que se está hablando acerca de luz, desde los versículos anteriores. Vemos aquí a un Juan que testifica acerca de Cristo. Y esto es otro de los temas que debemos de tener muy en cuenta, que tanto testificamos acerca de Jesús. Vemos un Juan que estuvo hablando y estuvo preparando el camino del Mesías, pero estaba obviamente testificando acerca de Cristo. Creo que esta semana es una de las semanas donde más se puede prestar para que podamos compartir del Evangelio. Es una de las semanas donde en los canales de televisión se pasan las películas, ¿verdad? Ayer estábamos viendo que estaba en el canal 5, por ejemplo, la de Pablo, ¿verdad? La de Pablo, una película muy interesante, muy buena.
y algunas otras películas en otros canales. Pero a veces, repito, se cumple más como un requisito. Y date cuenta de eso, porque ¿por qué se pasan este tipo de películas en televisión abierta? Porque es la manera de decirle a la gente, estamos con ustedes, continuamos con sus tradiciones, aquí estamos, ¿verdad? Presentes. ¿Eso es lo que realmente necesita la gente? La gente no necesita películas de Jesús una vez al año en la televisión. Qué bueno que se pasen, está muy bien, qué bueno que se pasen. Pero la gente necesita que tú y yo testifiquemos de Cristo en nuestra vida diaria, de alguna manera que testifiquemos del Señor. Hay un libro, no recuerdo ahorita el autor, pero donde menciona él precisamente que hubo un día en que él oró al Señor y le dijo, Señor, de hoy en adelante yo te quiero pedir que cada persona que tú pongas en mi camino, me des la oportunidad de poderle compartir de la Escritura. Entonces dice que cada persona que se le atravesaba, llegaba a la parada del camión y le predicaba al que estaba ahí esperando, le comenzaba a predicar de Cristo. Se subía al camión y con el que se sentaba al lado y comenzaba a predicarle de Cristo. Donde quiera que iba comenzaba a predicarle de Cristo a las personas. Qué hermoso llegar a tener un sentir así, ¿verdad? Qué precioso sería. Pero la realidad es que pasa el tiempo muchas veces y llega Semana Santa de un año, llega Semana Santa de otro año, y yo quiero que te preguntes, ¿verdad? ¿A cuántos has traído a Cristo? ¿A cuántas personas les has compartido del Evangelio? ¿Les has compartido de las nuevas de salvación, de las buenas nuevas de salvación? Y aquí vemos un Juan que está testificando precisamente de esa luz. Y tú y yo conocemos a esa luz, ¿verdad? Que esa luz, ¿quién es? Cristo. ¿Y estamos mostrándoles a los demás la luz o no lo estamos haciendo? Qué importante es entonces el recordar que debemos de estar testificando acerca de quién es el Señor Jesucristo, de esa luz verdadera que vino al mundo y que nos mostró el camino, que nos testificó el camino. Eso es muy importante. Sigamos. Dentro de eso vamos a encontrar algo interesante también, que cuando compartamos el Evangelio va a haber rechazo, pero eso no nos debe de detener, ¿verdad? Dice el versículo 10 y el 11, aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente, ¿qué sucedió? No lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Y sabemos que aquí hace referencia directamente con el pueblo de Israel, pero también sabemos que muchas veces nosotros cuando nos acercamos a compartir el Evangelio a alguna persona, lo va a rechazar el Evangelio, no va a querer saber del Evangelio. Y esto no nos debe de detener en nuestro ánimo de seguir predicando la palabra de Dios. Nosotros debemos de seguir, debemos de continuar, pero debemos de tener muy en claro esto. ¿Y por qué es importante tenerlo en claro? Es importante tenerlo en claro para que no nos desanimemos, hermanos. Recuerden muy bien, cuando usted llegue y le comparta de Cristo a alguien y esa persona no quiera saber de Cristo, no lo están rechazando a usted. No se lo tome personal. Es decir, en ese momento usted no se sienta el mártir, ¿verdad? Me acaban de rechazar porque no quisieron de Cristo. No, están rechazando al Señor Jesús. Usted solamente es un vocero. Usted se está encargando de llevar la palabra de Dios. Y eso nos ayuda sobre todo para no tomárnoslo personal. ¿Está bien, hermano? Es decir, el no sentirse usted enojado con esa persona, el no sentirse como ofendido por esa persona o desilusionado por esa persona. No, usted siga normal, ¿verdad? Si es un familiar, pues tiene que seguir siendo su familiar, ¿verdad? Ni modo que se acabe de ser su familiar, ¿verdad? Si es un conocido, un amigo, mientras esa persona no lo esté a usted alejando del Señor, pues esa persona sigue siendo su amigo, sigue siendo su amistad. Pero usted no se debe de sentir desilusionado, usted ya cumplió con compartir el Evangelio, amén. Y eso es muy importante también tenerlo en claro. Va a haber rechazo acerca del Evangelio. Y hoy lo vemos también de una manera muy clara, ¿verdad? Entre semana, yo creo que varios de ustedes recuerdan que pusimos por ahí una carta que nos compartieron también directamente del pastor Gilberto Rocha, donde se le envía precisamente al presidente de la nación para pedirle
que pues puedan detener ciertas iniciativas de ley que se están levantando en estos días. Es una carta firmada por más de 20,000 iglesias cristianas en el país, con registro delante de gobernación. Y en esta carta pues se pide que se detengan las legislaciones que van en contra pues de la patria potestad, porque quieren cambiar directamente leyes que están en la Constitución, ¿verdad? De la Carta Magna, y eso es algo muy peligroso, ¿verdad? Porque imagínense cambiar ese tipo de leyes, y una de ellas pues es cambiar lo que es la patria potestad, que realmente la familia, los padres de familia tengamos o sigamos teniendo esa autoridad sobre nuestra familia. Y quieren hacerlo para incluir temáticas que están totalmente fuera del orden aún científico. Si pensáramos en lo religioso, dejémoslo a un lado, pero del orden científico están totalmente fuera del lugar. Ideas como el pensar, ahorita olvidé los términos, pero ideas que hacen pensar que un niño pequeño va a tener la capacidad de incluso discernir situaciones que tienen que ver con la sexualidad humana, ¿no? Ya en la práctica como tal. Un pequeño no puede discernir eso. Y es increíble, veíamos esto, hermanos, es increíble que grupos minoritarios, porque son grupos minoritarios, es la realidad, que grupos minoritarios que levantan demasiado la voz, grupos minoritarios que levantan demasiado la voz sean escuchados. Y yo le aseguro que si nosotros, porque estábamos hablando de una carta de 20,000 iglesias, ¿no? 20,000 iglesias, creo que eso es muy representativo. Pero lo triste es, hermanos, que nosotros siendo pues realmente un grupo grande, porque somos un grupo grande, ya no somos un grupo tan pequeño dentro de la nación, siendo un grupo grande, estemos tan callados al respecto de estas situaciones. Y por estar callados es que este tipo de grupos luego avanzan, porque nosotros no decimos nada, ¿verdad? Y esto tiene que ver mucho a veces con el miedo al rechazo que puedan tener hacia nosotros. Yo le digo algo, hermano, no tenga miedo a ser rechazado por el Evangelio, por lo que la Escritura nos enseña. No tengamos miedo. Porque para empezar estamos honrando a Dios y en segundo lugar estamos defendiendo a nuestra familia. Suena a película, ¿verdad? Suena a ciencia ficción, pero qué triste que Dios nos libre de verdad, que nos dé más gracia, más tiempo, pero qué triste será sería que el día de mañana, y hablando del día de mañana es realmente muy pronto, a los padres nos puedan meter, a los papás, a los padres de familia nos puedan meter a la cárcel por querer aconsejar a nuestros hijos en esos temas. Porque hacia allá va este tipo de situaciones. Y entonces tal vez diremos, ¿por qué no levanté la voz? ¿Por qué no dije nada? Ahora es cuando nosotros tenemos que levantar la voz y hacerlo. Y eso tiene que ver mucho con el Evangelio. Porque sabemos que el Evangelio es el que a final de cuentas transforma la mente, transforma la vida, para poder ir en contra de este tipo de ideologías. Vamos a avanzar. Versículo 12, dice así la palabra del Señor. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Y aquí nos habla de otro privilegio más que tenemos, y que es el privilegio de la adopción, de ser hechos hijos de Dios por la voluntad de Dios, por haber, como dice aquí la Escritura, aceptado y haber creído en esa luz que es Cristo. Vemos que viene hablando acerca de esa luz que es el Señor Jesús, y vemos cómo aquellos que la aceptaron, aquellos que la aceptamos, que creímos en ella, llegamos por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, a ser sus hijos. Y eso también es algo muy importante, muy relevante, que tenemos que tener en claro, hermanos. Si hubiera algo en que en esta semana pudiéramos aprovechar para recordar, pues una de esas cosas es ese privilegio de ser hijos de Dios. También es otro aspecto que a veces es triste dentro de la iglesia, el que pareciera ser que muchas veces se nos olvida esto, que somos hijos de Dios. Somos sus hijos. Y como sus hijos tenemos grandes privilegios, tenemos grandes bendiciones, pero también tenemos grandes responsabilidades. No solamente son esas bendiciones que recibimos de parte de Él al ser sus hijos,
sino también son las responsabilidades que recibimos al ser sus hijos. Que eso también cada día a veces se va alejando de nuestra cultura, en el hecho de que, por ejemplo, cada día son menos las responsabilidades que se les extienden a nuestros hijos de manera natural, ¿verdad? Cada vez vamos creciendo en una generación donde, si no me equivoco, se les está comenzando a llamar a muchos de nuestros jóvenes o adolescentes como la generación de cristal. Esa generación que no puedes tú decirles nada porque se rompen. Incluso hay algunos términos que hablan de eso, ¿verdad? O algunas ideas que dicen no quiebres a tu hijo, ¿verdad? Y a veces habría como que analizar un poquito más esos aspectos, ¿verdad? Porque la misma palabra nos habla de alguien que quebranta. Y tú sabes quién es, ¿verdad? Es el Señor Jesús, es el buen alfarero. La misma escritura nos enseña esto, ¿verdad? Que Él toma el vaso y cuando el vaso no está siendo bien construido, ¿qué es lo que hace? Lo rompe y lo vuelve a hacer. Pero ya no nos gusta ese tema, ¿verdad? Porque nos afecta en nuestra, ¿cómo se dice? Autoestima, ¿no? Decimos, no, trátame con cuidado porque me voy a quebrar. Y tenemos mucho eso. Pero si somos hijos de Dios, tenemos que recordar que como hijos vamos a ser muy amados por Él, pero también cuando es necesario vamos a ser disciplinados por Él. Y tenemos que aceptar ambas cosas como hijos de Él. Porque ambas cosas son para honra y gloria de Él, y ambas cosas son para poder seguir formándonos y ser de bendición también en el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que recordar esto: hemos sido redimidos, hemos sido adoptados por el Señor y somos sus hijos. Somos sus hijos y como sus hijos debemos de vivir día a día, recordar que somos sus hijos. Vamos al versículo 14. Dice así la escritura también: aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Jesús es todo el amor y es toda la verdad. Hay un solo amor que es puro y que es verdadero y que llena todas las cosas, y ese amor no es el amor que nosotros humanamente podamos tener. Ese amor es Cristo Jesús. Él es el amor mismo. Él no tiene amor, Él es amor. Él es el amor, Él es la sustancia de la esencia completa del amor. Jesús es ese amor que nosotros requerimos, ese amor que nos va a ayudar realmente a amarlo a Él y que nos va a ayudar a amar al cuerpo de Cristo, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Es ese amor del Señor. Y es toda la verdad. Y aquí entonces hay dos aspectos que me gustaría que nos queden muy claros también, hermanos, y son estos. Primero, el comprender, el tener muy en claro que el amor es Dios, el amor es Cristo Jesús, y la verdad es Jesús también. Realmente no hay otro tipo de amores, pero realmente no son amores que vayan hacia la eternidad. En cuestión de la verdad, puede ser que nos digan que hay otras verdades, pero la realidad es que la Escritura nos enseña que es una sola la verdad. No hay otra verdad, es una sola. Es una sola la verdad y la verdad está en Cristo Jesús. Y ahí es donde también tenemos que tener mucho cuidado, porque con la idea de un amor diferente, con la idea de una verdad diferente, es que se comienza a distorsionar la realidad del Evangelio. ¿De qué manera? Cuando nosotros nos dicen, no te preocupes, hay otras maneras de acercarte a Dios. O sea, si tú te estás acercando a Dios a través de la Biblia, qué bueno, ¿verdad? Yo he encontrado a Dios a través de la meditación. Y mira, yo he encontrado a Dios a través de las obras buenas. Yo he encontrado a Dios y se empieza a hablar de esa manera. Pero la realidad es que no están en una verdad, sino que es un engaño que el enemigo ha forjado de una manera muy astuta desde el inicio, ¿verdad? Desde ese momento en que llegó la serpiente y engañó a Eva y engañó a Adán. Pero nosotros tenemos que tener muy en claro que hay una sola verdad y esa verdad es Cristo Jesús. ¿Qué tan en claro lo tienes tú?
¿Qué tan en claro y con cuánta firmeza realmente lo puedes tú compartir al momento de llevar el Evangelio y decirles a las personas que realmente no hay otro camino? Solamente el camino es Cristo. Y hablo de otro amor porque a veces decimos, ay, es que los vamos a hacer sentir mal y van a pensar que no tenemos amor, ¿verdad? Si les decimos que pues bueno, le están echando ganas. No, 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 no. Solamente hay un camino y hay una verdad y ya está en Cristo Jesús. Y aquí vemos cómo Juan lo declara de una manera tan clara, ¿no? Aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Al mostrarnos el Señor todo su amor y toda su verdad, también nos mostró algo muy importante. Nos mostró con hechos que Él nos amaba, y al momento de estar Él en este tiempo que hablamos, ¿verdad?, de Semana Santa, donde vemos el ministerio, todo lo que el Señor Jesús hizo, en todo ese lapso nos mostró la verdad. Hay un momento crucial en la vida del Señor Jesucristo, y es cuando Él es llevado ante Poncio Pilatos, ¿verdad? Y le dice a Poncio Pilatos, precisamente, le menciona que Él vino a dar testimonio de la verdad. Poncio Pilatos le pregunta, pues tú qué onda, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Y el Señor dice, pues yo he venido a dar testimonio de la verdad. Y ese testimonio de la verdad tiene que ver con todo lo que hizo el Señor durante su ministerio, donde se comprueba y queda en claro todas las profecías que venían en el Antiguo Testamento y se cumplen con Él. Y no solamente eso, sino que el Señor viene a hablar de esa verdad. Cuando nos damos cuenta que Él vino y habló acerca de arrepentimiento, ¿verdad? ¿Qué fue lo primero que predicó Jesús? Fue eso. Cuando Él llegó y inició su ministerio, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Vino a hablar de arrepentimiento y vino a hablar de ese reino del Señor que tiene que ver con la gobernanza, con el gobierno de Dios. Se vino a testificar, y entonces esa es la verdad, el testimonio de la verdad. ¿Cuál es el testimonio de la verdad? Que nosotros somos pecadores, que tratamos de hacer las cosas como queremos, pero que el Señor, en Él está la verdad, y que Él ha establecido una verdad desde el principio. Y que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros pecados, podemos ser redimidos y comenzar a vivir, por lo tanto, en ese reino que Él vino a testificar. Por eso dice Juan, vimos el poder que le pertenece como Hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Yo quiero invitarte a que pienses en estos días que llamamos días santos, pero que puedas pensar primeramente en más allá de vivir una Semana Santa o unos días santos. Piensa en vivir una vida santa en Cristo Jesús. Piensa en eso, en buscar su rostro, en depender de Él de tal manera en que tu vida día a día sea una vida santa para Él. Recuerda qué quiere decir santo, ¿verdad? Recuerda que santo no quiere decir que vas a estar flotando y que vas a tener una aureola en la cabeza, ¿verdad? Y vas a estar brillando, y la gente te va a ver y se va a deslumbrar. Va a decir, órale. No, quiere decir que tú te vas a apartar. Eres apartado para el Señor. Tú estás apartado para Él. Tú no eres parte del mundo, o sea, es decir, tú estás apartado para Dios. Y cada día te apartas más y más por la gracia del Señor. Cada día nos apartamos más y más. ¿Te fijas cómo ahí resta mucho la idea o la relevancia de una Semana Santa? Porque tristemente a veces se piensa esto y dice, pues no voy a comer carne, ¿verdad? A veces se dice, no voy a comer carne. Y todos los que son bien carneros aquí sufren, ¿no? O las cenizas, ¿verdad? El miércoles de ceniza y todo este asunto. Recuerdo muy bien en la universidad, una de las materias que llevamos fue sobre literatura. Llevábamos literatura, era literatura inglesa, literatura europea y análisis de la literatura. Y una de ellas, que fue análisis de la literatura, estábamos viendo algunos precisamente textos bíblicos. Y el maestro, que no es creyente, no es creyente ese maestro. Me acuerdo algo que dijo que se me quedó muy, muy grabado. Dijo, porque así hablaba él, ¿verdad? Dijo,
no, yo no entiendo por qué la gente en esta semana, así empezaba, ustedes ya tomaron su Semana Santa y todos, no, pues sí. Pues yo no entiendo por qué no comen carne. Pues si no se refiere a esa carne, se refiere a esta carne, así le hacía. A mí me impactaba, ¿no? O sea, que lo entendiera más él, ¿no? sin ser una persona creyente, ¿no? Y lo expresaba de esa manera. Dice, pues si no se trata que dejes de comer bistec, se trata de que esta carne, ¿verdad?, la mantengas en control. Qué impactante. A mí me impactó mucho, ¿verdad?, que ese maestro nos dijera eso. Y entonces tiene mucho que ver con esto que nos pide realmente la Escritura, ¿verdad? Y entonces vamos a recordar esto de esta manera. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a recordar primeramente entonces la obra redentora del Señor, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Que podamos recordar la relevancia que tiene su palabra, que tiene el logos de la Escritura. Que podamos recordar la importancia del testificar. O sea, si algo vamos a recordar esta semana, vamos a tratar de recordar estas cosas. Que vamos a recordar que vamos a ser rechazados, como Él fue rechazado. En pocas palabras, si Él fue rechazado, pues ¿qué nos podríamos esperar nosotros, verdad? Si Él, siendo el Rey del universo, el Creador de todas las cosas, fue rechazado, pues con mayor razón, muy probablemente nosotros lo seamos. Que recordemos el privilegio de la adopción que tenemos en Cristo y que nos ha hecho, por medio de Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios. Que recordemos que Jesús es todo el amor y es toda la verdad. Y vamos a terminar con este versículo que precisamente menciona aquí Juan. Y antes de mencionarlo, quiero enfatizar un poco en cómo es que Juan escribe tanto acerca del amor de Dios. Porque lo vemos reflejado no solamente en el Evangelio de Juan, sino también lo vemos en sus epístolas. Muy claro, y también lo vemos en el libro de Apocalipsis, muy claro esta temática del amor de Dios. Recordar que Juan fue ese discípulo que amó tanto al Señor. Recordar que Juan fue ese discípulo que fue el único prácticamente que no corrió realmente cuando el Señor Jesús fue arrestado. Recordar que Juan fue aquel discípulo que junto con María estuvo allá a los pies de Jesús en la cruz. Y estuvo presente ahí. Ayer comentábamos con los jóvenes características muy interesantes de Juan. Veíamos como Juan, al momento de la última cena, también él estaba convencido y estaba seguro que él no iba a traicionar al Señor. Y cuando el Señor pregunta, y dice, ¿alguien de aquí me va a traicionar? Y entonces todos los demás comienzan a preguntar, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y Juan sabía que él no era. Y también vemos a un Juan que de manera milagrosa, porque no tiene otra explicación, según los historiadores, todos los apóstoles pues murieron martirizados, ¿verdad? Pero en el caso de Juan, el momento que él lo meten en una olla hirviendo en aceite, no muere. No murió, sino que murió de viejo en Patmos. Había algo especial en Juan. Lo quiero decir con mucho cuidado, ¿ok? Pero había algo relevante en Juan. Y eso relevante lo dejamos o lo deja ver muy en claro en el capítulo 1 de Juan, donde Juan precisamente menciona quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Y lo explica con esa magnitud. Y después de todo esto también llega al capítulo 3, versículo 16, que es uno de los versículos íconos del Evangelio. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto es lo que tenemos que recordar, si hay algo que tenemos que recordar en esta semana, tenemos que recordar el amor de Dios que se vio reflejado a través de su ministerio, a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, a través de todo lo que sufrió en la cruz. Hace un rato que dirigían los muchachos de alabanza y mencionaba Pau que a veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar el sufrimiento del Señor Jesucristo, y esa es la realidad. Ni siquiera alcanzamos a dimensionarlo, pero debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender
el enorme sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, y mientras ahorita oramos para cerrar el tiempo de la palabra, les voy a pedir a mis hermanos Adán y Miri, si pueden pasar aquí al frente, porque también ahorita les comento, vamos a orar por ellos, pero vamos a orar para cerrar la palabra del Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das para poder estudiar tu palabra, Señor. Señor, queremos darte gracias por toda la obra que tú has realizado, Señor, para redimir nuestras vidas. Queremos pedirte que por medio de tu Espíritu Santo tú nos des la fuerza, nos des el denuedo para recordar esta obra redentora para nuestras vidas, no solamente una semana, Señor, sino día a día. Para santificar, Señor, lo que tú has hecho, no solamente una semana, sino día a día. Tener, Señor, en nuestro diario vivir presente, Señor, que tú moriste por nosotros, que resucitaste, que nos redimiste, pero que también durante tu ministerio nos llenaste de tu palabra, Señor, de una manera no solamente hablada, sino también en hechos. Vimos tu gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Padre, ayúdanos por favor a recordar esto día a día. Señor, yo te pido que en estos días que de manera general se recuerda o se conmemora de alguna manera, Señor, todo, Señor, tu ministerio, tu muerte, tu resurrección. Te pedimos, Señor, que sea un inicio realmente, que no solamente termine esta semana y se nos olvide, sino que sea un inicio para estarlo teniendo presente en cada día de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en el nombre